Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy martes 28 de mayo del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano, en Campus Vereda La Estrella, parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos a los pueblos de Galilea, a los pueblos de Jerusalén, a los pueblos del mundo entero que han participado en la historia de salvación. Como dice el Salmo 98, el Señor da a conocer su victoria, pasión, muerte y resurrección, que es la que nos anuncia el Señor, nos recuerda San Pedro en su momento a sus hermanos y hoy en día a nosotros, que el Señor entregó su vida por expiación de nuestros pecados, y ellos se encargaban los profetas de Antigua de investigar por la historia de salvación, como entre ellos Isaías, el profeta mesiánico, el Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios entre nosotros, y estudiaban en el corazón, meditaban en lo más profundo, y albergaban allí mismo en el corazón la esperanza de vida eterna con un Dios que salva, Yeshua, el ungido, Cristo. Y asimismo ya se manifiesta Jesús en el Evangelio de San Marcos ante la pregunta de San Pedro por haber renunciado el rico a sus riquezas, que no lo hizo. Fue el encargo que le hizo el Señor. Pero Pedro sí había renunciado a sus riquezas, a su esposa, a su familia, para seguir a Cristo. ¿Qué recompensa tendría? Pues la recompensa es grande. El que alberga en el corazón al Señor, todo lo demás le llega por añadidura. Esa es la providencia del Padre Celestial. Vamos a ponernos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación del día de hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, entre los versículos 10 y 16, los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo habría de sufrir y la gloria que tendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaban ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieron contemplar. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca.
Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98, el Señor da a conocer su salvación. Canten al Señor una canción nueva, pues les ha hecho maravillas. Me ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones. Ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor al son del arpa, al son de instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor el Rey, al son de los instrumentos de vientos. El Señor da a conocer su salvación. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes, que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría. Delante del Señor que viene a golpear la tierra, Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. El Señor da a conocer su salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquellos días, Pedro comenzó a decirle a Jesús: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Seres amados, desde el mismo pueblo de Israel, que fue el elegido, serían los primeros, pero muchos de ellos habrán de ser los últimos porque no han creído en la historia de la salvación. Los judaizantes que poco a poco se fueron convirtiendo al cristianismo, el pueblo judeocristiano ya está en esa transición en la historia de salvación. Ya los últimos, que eran los gentiles, los paganos, nosotros seres amados, muchos de ellos ya en proceso de santificación muy avanzado. Sean santos como el Padre Celestial es santo, decía el apóstol San Pedro también a los hermanos. Jesús lo dijo en su momento: sean perfectos porque el Padre Celestial es perfecto. Todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Pedir la santidad y Él la concederá, enviará al Espíritu Santo Paráclito para que haga esa santificación de todo ser siendo, mantenerlo en estado de gracia y de bendición. Es lo que le contesta a Pedro el Señor Jesús, después de que el rico no renunciaba a sus cosas materiales, a sus apegos, a su propio ego, y ponía por delante ello al mismo Jesús, aunque le hizo reverencia en su momento. Meditábamos en la palabra de Dios ayer y conocía muy bien los mandamientos y los cumplía. Es cumplir los preceptos, es ser muy funcionalista, es tener una estructura, pero no tener que la cabeza sea Cristo.
la cabeza que gobierna el corazón, que gobierna la mente, que gobierna las manos, en el sentir, en el pensar y en el obrar, que haga de su ser, de su vida y de su obra un testimonio puro del Evangelio. Los profetas se indagaban mucho en ver las señales de los tiempos. No leían a Jesús, que era el Señor de los tiempos, el signo de los tiempos, el sol de justicia, y ver la luz desde allí, que desde esa luz va resplandeciendo sobre todos, en proyección. Entre más cerca se esté de Jesús, más cerca se tiene la luz y más invade el corazón. El Señor no nos está diciendo que tenemos que renunciar a la familia, que tenemos que renunciar a los hermanos, que tenemos que renunciar a la comunidad, ni a los bienes materiales, ni a las riquezas, ni a las condiciones de vida que nos ha favorecido, ni renunciar al ser siendo, a los dones, gracias y talentos, sino por el contrario, es ofrecerlos ante Dios, es poner primero a Jesús, es primero Dios, luego la humanidad y por último la creación. Adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación, cuidar las criaturas en su vida natural, en sus procesos de vida, en sus procesos de asociación natural, en su forma de relacionarse para dar bendición, para seguir proclamando, seguir viviendo y seguir certificando por el testimonio la salvación, ser partícipes de la historia de salvación. A todo santo le llegará su día. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos. Que Dios los tenga en su santo brazo y los cuide y los proteja, y a sus familias y seres amados. Hasta pronto, muy agradecido.